Buenas noches. Estamos, como venimos anunciando estos días, con el hermano Jesús de Valladolid. Hemos tenido unos pequeñitos problemas técnicos. Ha tenido Jerónimo que reiniciar el ordenador. Es el motivo que entremos media horita tarde. Estamos haciendo un poquito de tiempo mientras se conectan los hermanos que nos esperaban un ratito antes. Y bueno, hoy el tema que vas a tocar, Jesús, creo que la parábola de hijo pródigo, ¿verdad? Lucas 15. Así es, vamos a hablar sobre esta parábola tan famosa y tan conocida, pero que creo que el Señor nos sigue haciendo bien a través de ella y recordando preciosos principios de su palabra. Amén. Hoy vamos a dejar también al final, si ve bien Jesús, un tiempecito si quieren poner alguna petición o demás debido a la situación en la que nos encontramos. De acuerdo. Y las vamos a dejar aquí anotadas, luego yo te las paso y vamos a estar haciendo algunas oraciones. Ya los que nos vais viendo, si queréis podéis ir dejando peticiones en los mensajes y al final del programa pues, vamos a estar orando por todas ellas. Muy bien. Hay muchos hermanos que lo están pasando mal, y que están en los hospitales, enfermos, problemas económicos ya que no podemos salir nadie a trabajar. Y vamos a estar haciendo, bueno, oración por todos estos temas. Deciros a los que nos estáis viendo que para tener, que esto no es cuestión de números, la cosa es hacer bien, da igual tengas 10 personas, que tengas 400, pero para poder llegar a más gente y ser de bendición para los demás, lo que nos estáis viendo, si podéis, le deis a compartir en vuestros muros para que llegue a más gente y nunca se sabe quién lo puede ver y a quién le puede ser de bendición. ¿Amén? Entonces, si te parece, Jesús, haces una oración presentando esto y empezamos. Vale. Vale. Adoramos tu nombre, Señor, en esta noche, Padre. Glorificamos tu santa persona y nos presentamos delante de ti, Señor, en esta noche para adorar tu nombre y para darte gracias por esta oportunidad. Señor, estamos aquí para poder predicar tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu vaya haciendo bien y sanando el corazón y la mente de todas aquellas personas que nos están escuchando. Amén. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu lleve tu palabra a las gentes y a las vidas que están necesitadas de ti. Señor, reconocemos que solamente tu palabra puede traer cambio y transformación a nuestras vidas. Amén. Por eso necesitamos, Señor, que tu palabra corra, sea glorificada, se haga real y efectiva en nuestras personas. Señor, Amén. que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Embárganos con tu presencia, rodéanos con tu santa gloria, Señor, porque queremos poder experimentarte, poder conocerte de una manera real, verdadera y genuina. Bendice a todos aquellos que se conecten, Señor, y te ruego que tú les estés haciendo bien, que en estos momentos en los que nos encontramos, Señor, cures nuestras heridas, contestes nuestras preguntas, Señor, y que tú nos vengas cuidando en el hueco de tus santas y divinas manos, Señor. Gracias por todo ello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues ya está, ya presentado todo, cuando quieras, y también, bueno, agradecerte que siempre estés dispuesto a compartir con nosotros, siempre que te llamamos, nos dices que sí a primera, nos das día, así que agradecerte que estés aquí compartiendo con nosotros, y cuando quieras. De acuerdo. Pues para mí es una bendición, la verdad, poder estar aquí, como siempre, en sana doctrina, poder predicar la palabra del Señor, servir de edificación y compartir algo para el bien de aquellos que nos escuchan, que es la motivación que tenemos, hacer bien y servir de edificación. Amén. Así que vamos a estar compartiendo, como bien anunciábamos, pues la parábola del hijo pródigo, muy famosa, muy conocida, predicada en muchísimas ocasiones, pero bueno, hoy el Señor nos va a seguir hablando a través de ella. Así que los que tengan Biblia, si me quieren acompañar, podemos hacer lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelio según San Lucas 15, 11, dice así la palabra profética más segura. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Bueno, pues sobre esta parábola vamos a aventurarnos a poder predicar la santa y bendita palabra del Señor. Antes de empezar, queridos hermanos, me gustaría hacer una pequeña diferencia. Aquellos que hayan leído y conozcan el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, se darán cuenta que es un evangelio que relata 3 parábolas diferentes. Relata la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo que se fue de la casa del padre. ¿De acuerdo? Hasta ahí, más o menos, todo bien. Vemos como la moneda de aquella mujer se perdió por descuido, por negligencia. Ustedes saben que en la antigüedad, una mujer que era doncella o que estaba comprometida con un novio y que prontamente fuese su boda, llevaban en su frente una diadema compuesta con 10 moneditas. Esas moneditas eran los dracmas. Y esa diadema estaba hablando de su pureza, su honradez. Entonces, cuando ella se da cuenta que ha perdido la moneda, por descuido, por negligencia, por no darse cuenta, ella, dice la Escritura, que se encierra en casa, toma una lámpara, la enciende, toma una escoba y dice la Biblia, comenzó a barrer diligentemente hasta que la encontró. Amén. En la segunda parábola, el pastor tiene 100 ovejas, pierde una, cualquiera diría, bueno, tienes 99, ¿qué más te da una más? Pues no, él tiene la capacidad de dejar a las 99 en el redil, custodiadas por el perro pastor, y él se marcha en busca de la que se perdió. La oveja se pierde por inconsciencia, los animales no tienen raciocinio, y la oveja es el único animal que no tiene sentido de orientación. Entonces el pastor está acostumbrado a que su oveja de vez en cuando se le descarríe. Entonces él va en busca de ella, la encuentra, que seguramente estaría enlodada, llena de barro, él la toma, la carga sobre sus hombros, la lleva al redil, la lava, la cura, la venda y de nuevo la pone con las otras 99. Ahora bien, a mí me llama la atención lo siguiente. Cuando el hijo decide marcharse fuera de la casa del padre, yo no veo al padre haciendo como la mujer que perdió el dracma y como el pastor que perdió la oveja. Amén. ¿Qué diferencia hay? Muy sencilla.
La mujer hizo todo lo necesario por encontrar su moneda. Y el pastor hizo todo lo que estaba en su mano por encontrar la oveja. Pero sin embargo, no vemos al padre diciendo, cierro mi casa y voy en busca de mi hijo. No hizo eso el padre. Y yo, hablando con el Señor, le preguntaba y le decía, si es un capítulo correlativo, esto no guarda armonía aquí. Aquí hay una diferencia muy grande, porque el pastor busca su oveja, la mujer busca su moneda, pero el padre no va en busca del hijo. Y de alguna manera el Espíritu Santo me ministraba mi espíritu y me daba a entender esto. Y me decía, es que el motivo es muy sencillo. El pastor puede ir en busca de la oveja porque la oveja no tiene raciocinio, no tiene orientación, no sabe lo que ha hecho. La mujer puede buscar su moneda porque la ha descuidado ella siendo negligente. Pero es que el padre no ha descuidado a su hijo. Y su hijo sí es consciente y ha tomado esta decisión voluntariamente de primera mano y él ha decidido marcharse. De alguna manera lo que estaba haciendo el padre es, yo sé que mi hijo tiene libre decisión, tiene libre voluntad y yo no quiero agarrarle de la perchera y forzarle a estar en mi casa por obligación, porque yo no quiero que nadie viva en mi casa por obligación. Si yo marcho por él, le tomo y le traigo de regreso, le estaré privando de que aprenda él mismo en sus propias carnes y de propia experiencia lo mal que se vive fuera de mi casa, lo mal que se vive fuera de mi amistad, de mi amigabilidad, de mi compañía. Si yo le tomo, le voy a tener aquí por obligación, pero no por amor. Si yo le dejo marcharse y que él se caiga, que él tropiece, porque al fin y al cabo es el camino que él mismo ha decidido emprender. Pero tengo seguridad de que como tiene mis genes, tiene mi ADN, soy su padre, él es mi hijo, llegará un momento que se dará cuenta del tremendo error que ha cometido. Por eso el padre permite que el hijo se marche tranquilamente, no se pone nervioso, sabe que su hijo ha de regresar cuando aprenda en su propia experiencia el fatal error que ha cometido. No quiere Dios a sus hijos obligados. No ama Dios a sus hijos forzados a estar cerca de él. Desea el Señor que sus hijos lo amen por un amor devocional, por algo que brote dentro de nuestro ser, un corazón henchido, lleno de amor y de pasión por Jesucristo nuestro Señor. No por una red de influencias, no que vivamos en la casa de Dios por gente, no que estemos en la casa de Dios por redes de influencias, por cosas que nos gustan dentro y no por Él. Dios no nos quiere allí por obligación ni por forzamiento, nos quiere por puro amor, que sea el amor el motivo y el motor que nos mueva para amarle, para tener relación con Él. De esa manera todo lo que Él mande, todo lo que Él ordene, todo lo que Él exija no va a parecer mucho, porque lo haremos desde la motivación del amor y no desde la motivación de la obligación. Ya que cuando las cosas se hacen por obligación, tienden a cansar, pero cuando las cosas se hacen por amor, se entiende el motivo de por qué se piden esas cosas. Amén. Ustedes saben que la herencia se repartía tras la muerte. El padre de la casa judía, cuando estuviese a punto de morir en cama, haría el testamento, la doble bendición para el primogénito y lo restante a repartir entre todos los demás. Para que ustedes me entiendan, mi padre ha tenido 6 hijos. Supongamos que mi padre tiene 10 millones de euros. Y eso lo vamos a añadir luego al bloque de peticiones. Dios lo haga. Supongamos que mi padre tiene 10 millones de euros. Bueno, 5 serían para el primogénito, para el Ezequiel. Y los otros 5 serían a repartir entre los otros 5 hijos. Así se hacía en los tiempos bíblicos. Con lo cual, la doble bendición sería para el hermano mayor y lo restante para el pequeño, porque la Biblia nos relata que solamente eran 2 hermanos. Pero esto se hacía cuando el padre estuviese a punto de morir, o en casos excepcionales, cuando el hijo quisiera formar una familia, levantar un hogar o levantar un negocio.
En ese sentido, el padre se lo hubiese dado encantado. Pero el padre no nos relata la Biblia que no tuviera fuerzas o que estuviera enfermo. No nos dice eso la Biblia. La Biblia nos relata que sería un padre con vigor, que estaría trabajando por el bien de sus hijos y estaría principiando a sus hijos y educándoles para que ellos sacaran adelante el negocio familiar. Y sin embargo, el padre se ve con que el hijo, no mayor, sino el pequeño, viene delante de él y le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. De alguna manera le estaba enterrando vivo. Le estaba diciendo: no voy a esperar a que mueras para aprovecharme de tu herencia. Dámelo ahora. En pocas palabras, le estaba diciendo: no te necesito a ti, necesito lo tuyo. Dame tu dinero, dame la parte de los bienes que a mí me corresponde. Y me marcharé, porque no te necesito a ti, necesito lo tuyo y entonces seré feliz. Y lamentablemente esto entra dentro de la personalidad orgullosa y humana que todos tenemos. Yo no sé, pero conozco a mucha gente que vive amando más el poder de Dios que a Dios. Y pretenden utilizar, digámoslo así, la economía, el poder de Dios. Y pretenden enamorándose de ello, diciéndole al Señor: no me importa tu rostro, me importa tu mano. No me importas tú, me importa lo que tú puedas darme. Los dones que tú me diste, el potencial que en mí depositaste, el ministerio que me otorgaste, lo voy a utilizar para mi propio beneficio, para mi propia autopromoción, para mi propia gloria. Al fin y al cabo, no te necesito a ti, solamente necesitaba lo tuyo para llenar mi ego, para satisfacerme a mí mismo. Y lamentablemente esto lo estamos viendo mucho dentro de la iglesia del Señor. Pero ¿saben? Prontamente vendrá el Señor limpiando su era. Sí, es necesario que el juicio de Dios comience primeramente por su casa. Él vendrá limpiando su iglesia, purificando las intenciones del corazón. Y todo aquel que no esté equilibrado su corazón con el corazón del Padre, creo que el Señor va a cortarles el suministro. Creo que Dios va a incapacitarles el poder y la economía, porque no le interesa al Señor hijos que solamente amen su mano, pero que no amen su rostro. No le interesan al Señor hijos que amen lo que Él le puede dar sin amar a su propia persona. Puedo ver esto entendible en cristianos inmaduros, principiantes, indoctos, niños en la fe. Entre comillas lo puedo aguantar, pero no lo podemos aguantar en cristianos maduros, en gente de años, arraigada en el camino del Señor, que tendrían que estar enamorados de Dios y entender que no necesito la salud, necesito a Dios en medio de mi enfermedad. No necesito todo el dinero del mundo, necesito a Dios en medio de mi pobreza. Y eso se entiende a través de la madurez, de la experiencia, de los años, de la relación con el Cordero, entendiendo que lo que me motiva a vivir, que lo más importante no es lo que Él pueda darme, sino contar con su gracia, con su amor, con su favor, con su autoridad, con su respaldo, contar con Él a mi lado y teniéndole a Él realmente lo tengo todo y no necesito nada más. Amén. Amén. Y el Padre le dio los bienes que le correspondían, que eran tierras y posesiones, porque dice el versículo siguiente: juntándolo todo el hijo menor. Otras versiones bíblicas dicen: haciéndolo efectivo. Le daría las tierras, las malvendería rápidamente para recoger el poco dinero que podría y se marchó. El problema es que se marchó, dice la Biblia, se apartó a una provincia apartada y allí vivió perdidamente. Mira, te voy a decir algo a todas aquellas personas que nos están escuchando. ¿Es cierto que cometió un grave error este hijo? Sin duda alguna, cometió un grave error. Pero, ¿saben? Tuvo, no sé, la honestidad de decir: como quiero vivir a mi manera, quiero vivir satisfaciéndome a mí, por lo menos voy a ir a vivir a una provincia apartada, donde no conozcan el testimonio de mi padre, donde no se conozca la honra de mi casa,
para que así nadie, viendo mi mal testimonio, pueda insultar a mi casa. Hizo mal, sí, pero por lo menos tuvo la honestidad de no manchar la casa ni el apellido que representaba. ¿Qué me quiere decir con esto Jesús? Sencillo, muy sencillo, que por lo menos tengamos esta honestidad. Lamentablemente tenemos a muchos cristianos dentro de nuestras iglesias que están empañando la visión del evangelio que tendríamos que dar. Tenemos a gente dentro de nuestras iglesias que están dando un falso testimonio y un feo testimonio del evangelio de Cristo. Y por causa de ellos, el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles, entre los incrédulos, por culpa de ellos, porque mucha gente dice para ser como ellos, que son los que van a la iglesia, son los que dicen que creen en Cristo, son los que supuestamente tendríamos que ver un cambio de vida y son los que peor viven, los que peor hablan, los que peor se buscan la vida. Claro, por culpa de gente así, el evangelio está siendo rebajado. La influencia de la palabra de Dios está siendo rebajada porque ya no tiene credibilidad el mensaje que tenemos. Y no porque el mensaje no lo tenga, sino por culpa del mal testimonio y de la mala representación que estamos haciendo de él. Pero que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a cada cristiano y nos dé carga y nos dé responsabilidad por vivir una vida cristiana intachable, irreprochable, que nadie tenga de qué acusarnos ni por qué apuntarnos con el dedo, sino que vivamos sobria, justa y piadosamente en medio de este siglo y que en medio de esta generación maligna y perversa vivamos como luminares, resplandeciendo, porque nosotros somos la luz del mundo y si nosotros no damos luz, nadie dará la luz. Nosotros somos la sal de la tierra y si nosotros no conservamos la tierra, nadie hará esa función. Tú estás puesto, así que por favor, cumple con el propósito para el cual Dios te diseñó. Amén, amén. Palabras que pueden sonar un poco fuertes, pero muy ciertas. Una lástima que a través de nuestro ministerio, lo que decimos, hacemos, callamos o dejamos de hacer, que el nombre de Dios sea ensuciado, pero son verdades como puño. Es una pena, pero es una gran verdad. Amén. Continúa, estamos pasando, Jesús. De acuerdo. Cuando la Biblia dice ahí, y el hijo empezó a vivir perdidamente, ahí en el original griego es disolutamente. Y la palabra disolutamente viene del vocablo disolución. Y esto es fuerte, porque disolución significa apartamiento de la moralidad y acercamiento al vicio. Vamos a decirlo así. ¡Qué casualidad! Cuanto más se alejaba de la casa de su padre, más se estaba alejando de la moralidad y más se estaba acercando al vicio, a la inmundicia, a la concupiscencia. Esto nos enseña que en la casa de su padre había una moralidad, un código ético que llevar a cabo. Este hijo no podía hacer lo que quería. Su padre le diría, en mi casa se honra, en mi casa se vive de acuerdo a mis principios y bajo mi techo has de hacer lo que yo te mando. Por eso él probó suerte a vivir fuera de la casa del padre para vivir a su antojo. Y entonces comenzó a apartarse de la moralidad y acercándose al vicio. Empezó a indagar en su concupiscencia, a conocer esa bestia que todos llevamos dentro, pero que muchas veces no se manifiesta por un sencillo motivo, por el que dirán, por la gente que nos puede ver, por la gente que nos puede escuchar, porque estamos coaccionados en muchas situaciones. Dice Angeloso de Asturias, hay males que todavía no se han manifestado en nosotros porque todavía no han tenido la oportunidad. Y eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Pero este hijo pródigo decidió hacer eso. ¿Cuál? No ponerle freno a su concupiscencia. Quiso indagar en su propio pecado. Quiso decirse a sí mismo, todo lo que tu ojo desee y todo lo que mi corazón ansíe, no le voy a poner freno. Voy a conocerme quién soy yo por dentro. Cuando terminó de conocerse, la Escritura dice que una gran hambre vino a aquella provincia, a él comenzó a faltarle y de repente se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y le dijo,
dame algo para comer. Y le dijo, mira, ve a mi hacienda y apacienta los cerdos. Para un judío, apacentar cerdos era algo totalmente inconcebible. Estaba escrito en el libro del Señor que el cerdo es un animal inmundo e impuro para ellos. El Señor les privó de comerlo para siempre. Y ellos, ver un cerdo, con mucho respeto, les era algo nauseabundo, algo totalmente repugnante, ver un cerdo, y no podían comerlo. Y darles de comer, algo totalmente inconcebible. Pero date cuenta, aquello que para él era una aberración, después de tanto tiempo, lo vio como el único medio para poder vivir. Con esto te digo, hay cosas que ahora tú y yo la vemos malas y decimos, ¿cómo han podido hacer esto? ¿No se dan cuenta que esto está mal? ¿No se dan cuenta que esto es abominable? ¿Que esto está muy feo? Sí, el regulador de la santidad de tu vida no eres tú. El regulador de tu santidad es el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Amén. Tú no eres santo por ti mismo, porque tú seas bueno, no. Tú eres santo por el Espíritu Santo. Él te santifica y Él te hace tener deseos e inclinaciones hacia la santidad. Amén. Pero Sí. te animo, apártate de Él. Apártate de Él. No le dejes influir al Espíritu Santo en tu vida. Y lo que ahora ves como malo, comenzarás a verlo como bueno. Y lo que antes veías bueno, comenzarás a verlo como malo. Eso le pasó a este joven. Para él el cerdo era algo totalmente impuro, inmundo, pero la necesidad y el tiempo lo hicieron ver como algo necesario para poder vivir. Por eso, date cuenta, el regulador de tu santidad no eres tú, es el Espíritu Santo. Y a medida que tú te entregues, tú te doblegues, tú te rindas, tú te acerques, ese regulador de santidad irá aumentando la santidad de Dios. Pero como tú te vayas alejando, permitas la frialdad, la apatía, la indiferencia, encontrar cobijo en tu corazón y en tu mente. Un día que no has orado, una semana que no leíste la palabra del Señor, un mes que no te congregaste con los hermanos y no ejercitaste un ambiente de fe. Parece que no, pero tú te estás alejando, estás perdiendo compañerismo con Cristo en la cotidianidad de la vida y eso te va a hacer más tarde o más temprano, eso va a alterar tu visión, va a alterar tu forma de ver, tu forma de escuchar, tu forma de hablar. Sí, porque el regulador de tu santidad no eres tú, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ahí, en el peor de sus momentos, dice la Biblia, volviendo en sí. Y esto me hace mucho bien, porque ahí volviendo en sí, otras versiones bíblicas dicen, dándose cuenta de lo que había hecho. Otras versiones bíblicas dicen, recuperando el juicio, volviendo en sí. Esto significa que el Espíritu Santo produjo en él un verdadero arrepentimiento. Amén. Bíblicamente nadie se puede arrepentir sin la ayuda auxiliadora del Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dijo Jesús, el Espíritu Santo os guiará hacia toda la verdad. Dijo Jesús, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto me voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, el diablo, ha sido ya juzgado. Cuando Amén. el apóstol Pedro ha predicado a los gentiles, en Hechos capítulo 10, ha predicado en casa de Cornelio, él en el capítulo 11, de regreso, lo cuenta a la iglesia judía, porque estaban enfadados con él, cómo que has entrado en casa de gentiles e incluso has comido con ellos. Y empieza a contarles la visión y cómo los gentiles se han doblegado al mensaje del evangelio. Cuando los judíos han escuchado esto, fíjate lo que dicen. De manera que también Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Amén. Es Dios el que da el arrepentimiento. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 2:4, ignoráis que la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios os guían al arrepentimiento.
O sea, es porque Dios es bueno, paciente y tiene largura de ánimo que produce en el hombre un verdadero y genuino arrepentimiento. Amén. Es muy importante saber que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos incita a ese arrepentimiento, pero muy importante, Dios no se arrepiente por nosotros. Debe de ser algo personal del hombre y desear apartarse de aquello que ha hecho, porque podemos decir, Él es el que nos convence de pecado, Él nos guía la verdad, pero no nos agarra y nos lleva hasta la verdad. Él nos convence de pecado, pero Él no se arrepiente por nosotros. Debe ser algo genuino del hombre, un arrepentimiento de apartarse de aquello que sabemos que a nuestro Padre no le honra. Eso es. De hecho, creo que es Juan 6:44 que dice Cristo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere primero. Bueno, ahí traer, algunos calvinistas han intentado interpretarlo, como tú has dicho, como que el Espíritu Santo tomase por la fuerza y trajera a Cristo. No, ahí lo que realmente está diciendo en el original griego, yo se lo escuché a Adán Losada, es que el Espíritu Santo convence, muestra el camino, influencia y el hombre toma la decisión. Amén. Es Dios extendiendo la mano al hombre y el hombre simplemente tomándola y Dios sacándote de ese lugar. Nada más. O sea, amén. ¿El hombre se puede arrepentir? Sí, cuando el Espíritu Santo lo ha preparado. Amén. Cuando el Espíritu Santo lo ha preparado y ha allanado el camino, ahora el hombre solamente lo que tú has dicho es agarrarse de la mano. Pero el que ha extendido primeramente la mano ha sido él. Amén. Y no hay excusa, porque Dios siempre extiende la mano al hombre pecador. Siempre. Siempre. De hecho, hace un ratito, antes de comenzar el video, estaba hablando con un joven que me estaba llamando Jesús, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y justo yo le estaba explicando esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable del que habla Jesús. Todo pecado le será perdonado al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es bien sencillo. Cristo da a entender que el Espíritu es el que ayuda al hombre para que el hombre se pueda arrepentir. Pero si el hombre se niega a la influencia del Espíritu Santo y se resiste, así como los judíos que escucharon a Esteban le resistieron, de alguna manera ellos están inoperando al Espíritu Santo, le están atando las manos. Y claro, ¿por qué es imperdonable? Sencillamente, porque el único que les puede ayudar a arrepentirse es el Espíritu Santo. Si ellos se le niegan, es imperdonable, no se puede. Es la única puerta que tienen y ellos la están rompiendo. Muy bien. Perdona por haberte cortado, pero necesitaba hacer porque luego nos hacen las preguntas y las dejamos ya a Eso está precioso. Y claro, el arrepentimiento abarca la totalidad de la persona. Abarca el intelecto, las emociones y la voluntad. Es decir, yo tengo que entender por qué me arrepiento, sentir sentimientos de mi arrepentimiento y que eso afecte a mi capacidad volitiva, a mi voluntad, a mi decisión. Amén. Sencillamente lo podemos explicar. Imaginémonos que Eleazar y yo estamos en la estación de trenes de Madrid, cuando se pase todo el tema del coronavirus. Vamos a imaginarlo así. Estamos en la estación de trenes de Madrid y queremos ir hacia Barcelona. Ahora él y yo nos hemos montado en el tren y estando dentro nos han notificado que no va para Barcelona, va para Alicante. Fíjate lo que es el arrepentimiento. Nos han dado la información, convencidos aquí. Eleazar no va para Barcelona, va para Alicante. En ese momento sentimos un sentimiento de inseguridad, de vergüenza. ¡Ay, nos hemos equivocado! ¡Qué mal! ¿Te das cuenta? Primero aquí, luego en el sentimiento. Y la voluntad. En la primera parada que haya, nos bajamos y tomamos el tren adecuado que va para Barcelona, que es donde queríamos ir. Eso es arrepentimiento. Entenderlo, sentirlo y accionarlo. Amén. Amén. Muy bonito. Esto se originó en el hijo pródigo. En el intelecto, dice la Biblia, volviendo en sí. En sus emociones, dice la Escritura, he pecado contra Dios y mi Padre. Estaba comenzando a sentir el dolor que había ocasionado a su padre. Y voluntad, me levantaré e iré a donde mi Padre está. Amén. Y es ahí entonces cuando el hijo se levanta, deja las algarrobas, deja los cerdos y emprende un viaje de camino y de regreso a su casa. Y él se había preparado unas frases para decírselas a su padre. Las frases eran, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Esas 3 frases. Pues bien, muchas veces el padre, seguro estoy, había salido a esperarlo, pero volvía llorando solo a casa, porque su hijo no regresaba. Pero aquella mañana, aquel día, su padre estaba de suerte, su hijo estaba regresando. Y a lo lejos, vendría seguramente vestido de harapos, no tenía ya el dinero con el que salió. Ya no estaba tan feliz como al principio. Y de lejos, su padre lo vio, dice la Biblia, y fue movido a misericordia. Qué buen ojo tiene el padre, lo ve a lo lejos y sabe distinguirlo. No viene como se fue lustroso, se fue lleno de vigor, lleno de dinero, lleno de bien, vuelve muy mal, pero le conozco, sé quién es, él es mi hijo. Y va corriendo a su encuentro a abrazarlo, se le tira en el cuello llenándole de besos, lo abraza. Y entonces el hijo le quiere decir esas 3 frases que había preparado. Y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahora tocaba decir, hazme como a uno de tus jornaleros. Era la 3ª frase. Bueno, si ustedes leen tranquilamente el relato, se darán cuenta que esta frase el padre nunca la escuchó, porque le interrumpió. Y cuando dijo la segunda, no permitió que dijera la 3ª. Rápidamente dijo, siervos, saquen el mejor vestido, saquen el mejor calzado, pongan el anillo en su dedo, maten el ternero gordo. Mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cualquiera diríamos, déjale que se arrepienta, déjale ahí que llore, que se dé cuenta de lo que ha hecho, que se revuelque un poco en el suelo, que le duela todo el daño que te ha causado. Pero el padre no. ¿Sabe por qué? Porque el padre sabe que el diablo es un oportunista. Y sabe el padre el problema que hay aquí, que Satanás había llenado su corazón de orgullo para que él creyera que no necesitaba a su padre, pero ahora lo estaba llenando de un complejo, de un espíritu de inferioridad, creyéndose que ni como jornalero su padre le recibiría en su casa. Porque Satanás juega a los extremos. Para Satanás existe el 0 o el 10, el blanco o el negro, el todo o nada. Y aquel que había llenado su corazón de orgullo para que negara a su padre y se olvidara del Dios de su padre, ahora creía que ni como jornalero lo iba a recibir. Entonces su padre pensó, para que no pierda su dignidad, para que no se crea que es digno, para que no crea que es esclavo, yo comienzo a vestirle y a llenarle de bendición y le restauro antes de que él a sí mismo se vea indigno y no me acepte el regalo que yo le puedo ofrecer. Amén. Date cuenta, el hijo le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Un judío nunca menciona el nombre de Dios, es demasiado respetuoso para él. Cuando quiere hablar de Dios, dice el cielo. Por eso cuando él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le estaba diciendo, he pecado contra Dios y contra ti. Amén. Qué bueno que el hijo entendió que por encima de haber dañado el corazón de su padre, había dañado el corazón de Dios. Amén. Qué bueno es eso, porque lamentablemente a veces nuestros arrepentimientos falsos son por las consecuencias. Amén. Son por los segundos heridos, pero no nos damos cuenta que el pecado que has cometido ya no es que te hayas separado de tus hermanos en la iglesia, o que hayas perdido el buen testimonio, o que quizá no te dejen un ejemplo, participar de algo y veas como que te excluyen y te arrepientes por eso, por las consecuencias. Pero de esta parábola aprendemos que el primer motivo de tu arrepentimiento tiene que ser que has herido y quebrantado el corazón del Padre. Amén. Amén. Ese es el motivo principal. Y entonces el padre, poniéndole el vestido, ustedes saben que el vestido en una casa hebrea estaba reservado para un huésped de honor. Le estaba diciendo, para mí eres alguien honrado. Yo te amo y te acepto tal y como has venido. Te pongo tu vestidura de honra. Le pone el calzado porque él vino descalzo, y en la antigüedad el que iba descalzo era porque era un esclavo, y el que tenía sandalias era porque era príncipe. Tú vienes a mí como esclavo, pero yo te vuelvo la dignidad de cómo te marchaste de mi casa.
Te marchaste como príncipe y sigues siendo príncipe. Toma tu calzado porque tú no eres esclavo, tú no eres jornalero, tú eres hijo y participas de mi herencia. Amén. Y cuando le puso el anillo, ustedes saben que en la antigüedad el anillo se utilizaba para sellar los edictos de negocios en la casa. Le estaba diciendo, para mí eres útil. Sé que has menospreciado el dinero que te di, que lo has mal utilizado, pero tengo tanta confianza en ti que desde mañana mismo estarás trabajando en mi empresa, porque para mí eres útil y para mí eres importante. Amén. Amén. Qué bien. Matan el ternero gordo, que en una casa judía está reservado para una gran fiesta, para alguien de honra. Estaba diciendo, te mereces todo lo mejor. Pero si te he quebrantado, te he hecho daño, he malgastado el poder que tú me diste. Ya, pero lo has reconocido y has venido arrepentido. Y es lo más importante, que estás arrepentido y yo veo la intención. Entonces el padre prepara esa gran fiesta y viene el hijo mayor. Y escuchando los sonidos de la fiesta, llama a un criado para que venga, le pide explicaciones y le dice, vino tu hermano y tu padre ha hecho una gran fiesta para él, porque dice que estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y es hallado. Y el hijo mayor, dice la Biblia, que no quiso entrar, de modo que tuvo que salir el padre, que es el anfitrión de la fiesta, tuvo que dejar solo a los invitados y salir a hablar con su hijo. El hijo mayor demostró su orgullo y su prepotencia, porque le dice, yo que nunca te he desobedecido. Vamos a ver, ¿qué hijo no desobedece a su padre? Alguna vez lo había desobedecido, pero lo que él estaba diciendo entre líneas es, yo te he desobedecido menos que él. Yo he roto un plato, él ha roto la vajilla entera. Y a mí no me das ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y él, que es el que más ha pecado, le haces una gran fiesta. A este hijo le podríamos decir, porque él dice, tu hijo, y él dice, no, tu hermano. No le trates como un forastero, él es tu hermano. Le estaba tachando al padre de falta de bondad y de justicia. Y encima reveló para qué trabajaba tanto tiempo. Dice, para un cabrito, para gozarme con mis amigos. ¿A tan poco aspiras? ¿Eres un esclavo que trabaja por salario? ¿No eres tú un hijo que disfrutas de mi herencia? Todo lo que tengo es tuyo. Coge lo que necesites, goza y disfruta. No vivas como un esclavo, atemorizado por el qué dirán, frustrado por el presente, por los fantasmas del pasado, por el miedo futuro, y vivas por salario. No hagas eso. Tú eres mi hijo, disfruta la herencia que a ti te pertenece. Amén. Además, al padre se le sirve por amor, no por interés. Dice la Biblia, trabajó Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Todo esfuerzo hecho desde la plataforma del amor no cuesta. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Él se vuelve loco porque él tenía méritos y no recibió nada. Pero el pecador, que solamente tenía como méritos acusaciones, recibió todo. ¿Por qué? Porque aquí uno no es justificado por sus buenas obras. Aquí uno es justificado por la fe en el regalo que Dios ofrece a aquel que está arrepentido. Amén. Entonces, en este mensaje hemos podido ver las 3 preguntas que yo dije a Eleazar. Número 1, ¿qué es un pródigo? Hemos podido ver que pródigo, siempre le hemos dicho, es el que se marcha de casa. Eso no es así. Pródigo es el que malgasta la herencia. Eso significa pródigo. Muy bien. Segundo, ¿qué es un arrepentimiento? También lo hemos podido ver. Y tercero, ¿cómo restaura Dios? Restaura Dios sin precedentes, sin recordar el pasado. Restaura Dios sanando el corazón, quitando traumas, perdonando pecados, borrando rebeliones, restituyendo a la comunión y al servicio en su obra. Amén. Esto es lo que tenía en mi corazón, no sé cuánto tiempo he estado, no sé si tú lo puedes ver por ahí, Eleazar. Nada, poco hemos estado, 47 minutos. Una maravilla.
La verdad es que hoy ha sido muy instructivo y aunque es algo que escuchamos muchas veces, siempre es una parábola de la que podemos sacar cosas nuevas, seguir aprendiendo. Y es un tema que nunca se queda obsoleto. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. La Mira, verdad que sí, precioso. nos pregunta Abraham de Santiago. Abraham Sí, Santiago, ¿esa parábola es para enseñarnos la gracia? sí, Jesús la explicó así. Jesús, yo lo he hecho de una manera devocional y aplicativa, pero en su sentido, podemos decir, doctrinal y literal, Jesús está haciendo una referencia sobre los fariseos y sobre la gente que estaba recibiendo en ese momento la gracia del Señor. Los fariseos estaban diciendo, Jesús les dice a ellos, las prostitutas, los malhechores y la gente de mala fama entran al reino de Dios antes que vosotros. Esto a ellos les saltan los plomos. Nosotros somos los santurrones de turno, nosotros somos los que vamos al templo, hacemos las 3 oraciones, somos los que leemos la palabra, la Torá, 8 horas al día. ¿Cómo me dices tú que esas personas de mal vivir van al reino de Dios antes que yo? Bueno, porque vosotros confiáis en vuestras buenas obras, en todo lo que vosotros hacéis, pero ellos, como no tienen nada a qué agarrarse, solamente les queda confiar y depender de él. Entonces, Jesús sí contó esta parábola, no tanto para el hijo pequeño, y no tanto para él, para el amor del Padre, sino para el hijo mayor, porque el hijo mayor estaba representando a los fariseos, que están en casa porque conocen toda la liturgia del Señor y tienen la revelación del Antiguo Testamento, y ellos saben por revelación todo lo que el Mesías tendría que hacer, pero sin embargo no se alegran de que los pequeños vuelvan, que estaba hablando de la gente de mal vivir, que se ha apartado, pero que a través del ministerio de Jesús estaban reconociendo que la justificación para con Dios no es por obras, sino por gracia. Entonces yo creo que sí es una parábola que nos enseña, lo mismo no es que enfatice demasiado la gracia, que la enfatiza, pero lo que más pretende enfatizar es la no justificación por las obras, el no depender de uno mismo, de su autosuficiencia, sino de lo que Dios puede hacer por él, simplemente por fe aceptar el regalo que Dios brinda, nada más. Amén, muy bien. Pues como la cosa ha quedado tan clara y está también explicada, preguntas no hay más. Pero sí oramos 5 minuticos y ponemos un par de oraciones, Muy de bien. peticiones. Han puesto Jesús. Sí. Nuestro hermano José pide oración por su padre, se llama Isidoro, y está esperando un trasplante de riñón, y van a estar orando por él. Y Moisés Jiménez nos pide, pues lo que estamos pidiendo todos de nuestros hogares, que Dios frene pronto esta pandemia, que consuela a aquellos que tienen pérdidas y que venga sanando a tantos hermanos que tenemos que han dado positivo en esta enfermedad y están ingresados. Que si quiere Jesús, haces una oración por estas peticiones. De acuerdo. Y si podemos dar por finalizado ya casi el programa. Hacemos esta oración. Vale. Adelante. Gracias. Adoramos tu nombre, Señor, en esta noche y te damos gracias por tu palabra predicada, Señor. Te rogamos que tú la vengas poniendo en nuestro espíritu y que tú, Señor, nos ayudes a ponerla por obra y por práctica. Amén. Amén. En esta noche, Señor, te queremos rogar por esta petición que todo este tiempo te estamos poniendo, Señor. Te rogamos por esta pandemia, Señor, y este virus que se está levantando. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te rogamos que tú lo apartes, que tú quites toda complicación, que tú reprendas todo aquello que no sea de tu gloria. Te rogamos que tú des sabiduría, inteligencia y conocimiento a la ciencia para que puedan encontrar un fármaco, una vacuna, algo, Señor, para poder aliviar los síntomas y que tanta gente, Señor, pueda no morir y pueda seguir viviendo. Te ruego, Señor, por todos aquellos que a día de hoy están infectados. Señor, no hay nada imposible para ti. Tu palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo y que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Amén. Tu palabra dice que lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Por eso te rogamos que tú, Señor, deposites tus manos de sanidad sobre los enfermos. Que tú ministres sanidad y salud a estos cuerpos, Padre, y que en el nombre de Jesús los levantes para gloria y honra y fama de tu nombre. Señor, te rogamos también por todas aquellas personas que han perdido seres queridos recientemente por este problema. Señor, te rogamos el bálsamo de tu Santo Espíritu para sus heridas.
Que tú vengas poniendo paz y gozo en medio de su dolor, Señor. Que tú vengas sanando sus traumas y sus dolores psicológicos. Ven teniendo un encuentro especial con cada uno de ellos. Dedícales un rato, Señor, porque ellos tienen mucha necesidad de ti. Y también, Señor, quiero rogar en favor de nuestro hermano Isidoro, el cual está esperando un trasplante, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que todo esto se haga cada vez más veloz y más rápido, para que todo salga bien, Señor. Te ruego que tú sigas cuidando de él, que tú lo guardes y lo cuides en el hueco de tus santas y divinas manos, y que tú te glorifiques en medio de esta vida. Gracias, Señor, por todas estas peticiones. A ti te las encomendamos, sabiendo que tú tendrás cuidado de ellas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. A ver, nos ha salido otra pregunta. Jesús, si te parece bien, respondemos. Sí. Mira, nos pregunta hermano Manuel, ¿en esta parábola está comparando al padre del hijo pródigo con Jesús? Bueno, les digo. El Padre está tipificando al Señor en su forma de restauración. Sí es cierto que una parábola no tenemos que buscarle toda la interpretación, porque una parábola es algo que está al lado de otra cosa para poder dar luz y enseñanza. Es un ejemplo que Jesús puso. De hecho, la parábola del hijo pródigo como tal nunca existió. Simplemente es una historia que Jesús se inventó en ese momento para poder enseñar algo. Pero sí podemos decir que el Padre puede estar tipificando al Dios Padre, lleno de amor, gracia y misericordia, restaurando al pecador, perdonándole y aceptándole en su casa. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahí vemos otros símbolos de la obra del Señor en la cruz del Calvario. Me explico. Cuando ellos, el Padre le pone la vestidura, le pone ese manto nuevo especial que el Padre tenía en su casa, esa vestidura está tipificando el manto de la justicia de Cristo, que Cristo ha puesto sobre los pecadores por la sola fe en su sacrificio. Y el ternero gordo que el Hijo comió está tipificando al Espíritu Santo. Está haciendo alusión a la obra completa de Dios. La muerte de Cristo como manto de justicia que se pone sobre ti, para que el Padre no te vea ya en tu inmundicia, sino en el manto de la justicia de Cristo. Y el ternero gordo, el Espíritu Santo, que vive dentro de ti y dentro de ti corrige tu naturaleza, imparte un nuevo principio de vida espiritual, para que lo que Cristo hizo por ti, el Espíritu Santo lo haga efectivo en ti. Entonces, podemos decir que el Padre tipifica a Dios Padre, el manto que le puso, el manto de justicia de Cristo, y el ternero gordo al Espíritu Santo, por decir que vive dentro del creyente y lo capacita para vivir la vida que agrada a Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, hay alguna pregunta más, pero son de índole escatológica, así que las vamos a dejar para mañana, porque está Adán con el tema del rapto. Yo creo que mañana. Y así tampoco nos da un ataque, que son facilitas las preguntas de escatología. ¿Sí, no? Y bueno, anunciar, mañana tenemos a las 9:30 a Aarón Celma y Alonso de Mallorca, a las 9:30 en la alabanza. Muy bien. Y tenemos después a las 11, como he dicho, a la Dan con escatología. O sea, tenemos buena programación para mañana. Ya lo creo. Dios nos va a bendecir, así que mañana estaremos por aquí otra vez conectados. Nada, darte gracias por estar aquí con nosotros, Jesús. Ha sido una bendición. Y nada, pronto estaremos otra vez contactando para organizar otro directo, ¿vale? Amén. Gracias. Pues, por todos y que Dios os bendiga. Dios te bendiga, Jesús. Hasta la próxima. Igualmente. Dios os bendiga mucho.